quiero compartir con ustedes un tema muy importante, quizás no tan conocido por la gente, y que se refiere a una agencia que tiene las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, cuyas siglas son UNWRA, UNRWA. Esta agencia de las Naciones Unidas fue creada en el año 1949, para ser concretos, el 8 de diciembre de 1949, y la misión era ayudar a los palestinos que se habían ido del territorio de Israel. En aquel momento hay que recordar que en el año 1947 las Naciones Unidas partieron lo que era el territorio de Palestina en dos partes, una parte para los judíos y otra parte para los palestinos. Bueno, había árabes, que en realidad cuando digo palestinos estoy hablando de árabes, porque no existe la etnia palestina, no existe el palestino como una etnia o como una religión tampoco, absolutamente, ni siquiera como una nación. Pero concretamente, los árabes que estaban en el territorio de Israel se fueron a países árabes islámicos para luego hacer la guerra y volver eventualmente para quedarse con las propiedades de los judíos. Claro que en el año 1948 los países árabes que atacaron a Israel perdieron la guerra y los refugiados y estas personas palestinas que estaban viviendo en el territorio de Israel ya no pudieron retornar. En consecuencia se quedaron en esos países árabes. Esto comenzó a una epopeya que la historia, más que historia es un relato, del pueblo palestino. Insisto, que eran árabes que se fueron voluntariamente del territorio de Israel. Y en consecuencia, en el año 1949, las Naciones Unidas crearon una agencia especial para darles ayuda, y cuando digo ayuda me refiero a educación, entre otras cosas, y alimentación. La verdad que cuando los árabes se fueron del territorio de Israel, estoy hablando de una cifra de 500.000 árabes, ¿correcto? Y se quedaron aproximadamente 160.000 árabes dentro del territorio de Israel. Los árabes que se quedaron son ciudadanos israelíes, claro, de religión islámica. Los que se fueron se denominaron luego los palestinos, en este relato que posteriormente fue construido por motivos históricos que ya son conocidos. Lo concreto es que esos 500.000 árabes que luego se denominaron palestinos fueron desplazados, se consideraron desplazados, no pudieron volver, y la verdad es que las Naciones Unidas, que como te digo, creó una agencia para atenderlos. ¿Sabes cuántos palestinos hay que la agencia está ayudando actualmente con dineros? 5,5 millones. Claro, vos te preguntarás por qué, si eran 500.000, a través del tiempo no pudieron haber decuplicado la cantidad porque la gente se fue muriendo. Bueno, acá viene un hecho pero muy interesante, y que se le considera el estatus de refugiado palestino no solamente al que había vivido en esos territorios desde el año 1946, concretamente del 1 de junio de 1946 hasta el 31 de mayo de 1948, sino incluso a sus descendientes, hablo de hijos, nietos, bisnietos, aun cuando esos palestinos estuvieran y están viviendo en otros países, incluso no pasando en muchos de ellos ningún tipo de problemas económicos ni penuria financiera, las Naciones Unidas, a través de esta agencia, que es la UNRWA, les sigue ayudando. ¿Sabes cuántos empleados tiene esta agencia de refugiados palestinos? 30.000. 30.000 para seguir asistiendo a 5,5 millones. Ahora, lo interesante es que esta agencia fue creada con un objetivo de que a corto plazo tenía que ser disuelta, porque lo que tenía que ayudar era posteriormente al reasentamiento de estos palestinos. Claro, como ellos se han reasentado en otros países incluso, pero se sigue considerando refugiados. Y cada 3 años las Naciones Unidas vota para la continuidad de esta agencia. Ahora bien, hay un hecho muy interesante que quiero charlar contigo. Esta agencia de refugiados palestinos tiene sede en 2 lugares. Uno es en Amán, que es la capital de Jordania, y otro es en Gaza. Y actúa ayudando a los refugiados en 5 lugares, que son Siria, Líbano, Jordania, Gaza y Cisjordania. El presupuesto aproximadamente con el cual manejaba la UNRWA era de 1.400 millones de dólares, de los cuales más de 300 millones de dólares los aportaba Estados Unidos de Norteamérica, que en el año 2018 Estados Unidos de Norteamérica dijo: el tema de los refugiados palestinos es una construcción que no se sostiene con la realidad, y le retira el financiamiento de más de 300 millones de dólares. Ahora bien, cuando estamos hablando de refugiados palestinos, fíjate lo que se encontró en Gaza. En Gaza, que está por supuesto bajo el control de Hamas,
se encontró material de construcción que esta agencia de refugiados palestinos, le hace dinero de todos los países que contribuyen a esta agencia, material de construcción, en vez de hacer casas, se los encontró en los túneles que Gaza construye para infiltrarse en Israel. Y en las agencias que financia esta agencia de los refugiados palestinos para que los chicos palestinos estudien, se encontraron en estas escuelas armamento del Hamas. Esta es una situación que quedó totalmente expuesta en el sentido de que parte del dinero que está financiando esta agencia está directamente en manos de los terroristas. No solamente esto, incluso para tener el estatus de empleado de esta organización de la UNRWA, tenés que tener una credencial muy valiosa, es pertenecer al Hamas o ser un terrorista, porque si sos un terrorista tenés más posibilidades de ser uno de los 30.000 empleados que hay. Te quiero comentar que hay una organización también de las Naciones Unidas que se denomina UN Watch. Esta organización en el año 2017 publicó un estudio de 130 páginas en la cual explicó cómo se estaba infectando la mente de los chicos palestinos. Y ahí detalla totalmente que en las escuelas que financia la UNRWA, esta agencia de refugiados palestinos, a los chicos se les enseña el odio a Israel, el odio a los judíos y la destrucción de Israel. Y precisamente este libro, te quiero comentar, que se denomina en inglés Poisoning Children Palestines, envenenando a los chicos palestinos, habla de que incluso cómo se está enfermando a esta mentalidad de los chicos. Esto es un tema fundamental. La verdad que hay un negocio monumental, hay una estafa mundial que se realiza a través de esta agencia de refugiados. Y el 30 de junio del año 2020 vencen los últimos 3 años y tiene que votar las Naciones Unidas para la continuidad o no de esta agencia, que seguramente va a votar la continuidad, de esto no me cabe la menor duda. Pero lo que quiero charlar con todos ustedes es un episodio muy poco conocido, porque cuando los judíos, las Naciones Unidas efectúan la resolución 181 de noviembre de 1947, quiero recordar y comentarte que había 850.000 judíos en los países árabes. O sea, que los judíos que vivían en los países árabes eran 350.000 más que los árabes que se fueron del territorio de Israel. Estos judíos que vivieron en países árabes, que antes de la partición incluso les fueron confiscados los bienes, les fueron congelados los bienes, se tuvieron que ir. Claro, para estos no hubo ninguna agencia de refugiados que los ayude, porque la agencia de los refugiados era únicamente para los palestinos. Claro que los judíos que se fueron de los países árabes se asentaron una gran parte en Israel y otros en otros países. Esto es algo absolutamente inédito. Y además, un hecho muy interesante, porque los palestinos tienen un estatus muy especial de 5 estrellas en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas también tienen una organización que se denomina ACNUR, que es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta agencia, ACNUR, se encarga de ayudar a todos los refugiados del mundo, excepto los palestinos. ¿Por qué? Porque los palestinos tienen su propia agencia, que tiene per cápita, tiene mayor cantidad de dólares por refugiado y además tiene una sobrepoblación de empleados. Para darte una idea, el ACNUR tiene aproximadamente un empleado para atender a casi 4.000 refugiados, pero la agencia de los refugiados palestinos tiene un empleado para atender a 180 refugiados. Obviamente, ser un refugiado palestino tiene un tratamiento de 5 estrellas. Incluso hay refugiados palestinos que cobran dinero que están asentados en Chile. Estas son situaciones que quiero comentar. Y como si fuera poco, en el año 2018 Estados Unidos, como te digo, retiró también el dinero y la financiación. Pero en el año 2019, el que era la persona que estaba a cargo de esta agencia de refugiados palestinos, que se llama, era un suizo, Pierre Krahenbuhl, fue echado a pedido de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Simplemente porque tenía al amante de él como asesora, viajando en primera por los aviones, pagando hoteles de lujo, entre otras cosas. E incluso esto sucedió, además fue motivo de que este tipo de escándalos hizo que Holanda, Bélgica y Suiza suspendan la ayuda financiera, por lo menos momentáneamente, hasta ver si además de estos placeres personales que se atribuía el anterior representante de la agencia, además había un fraude independientemente con otros dineros.
La verdad que hay una historia oficial, que es la historia de los refugiados palestinos, y hay un hecho real, que es el convirtieron a los refugiados palestinos en un relato, en una población de mendicantes. Yo pregunto, ¿cómo puede ser que las Naciones Unidas, a través de esta agencia, esté directamente ayudando financieramente a refugiados palestinos, llamados así, que incluso están viviendo en Gaza? Si Gaza forma parte de lo que es Palestina, que Israel no tiene nada que ver con Gaza, ¿cómo puede ser que le estén pagando a estos refugiados palestinos, a los palestinos que están incluso viviendo en Judea y Samaria, que ahí Judea y Samaria, que tiene autoridad lo que se denomina la autoridad palestina? Esta es la estafa mundial que está siendo financiada por las Naciones Unidas.